Muchísimas gracias, bienvenidos. Mi nombre es Marina Taibo, soy parte de la Brigada para Leer en Libertad. Somos una asociación civil de fomento a la lectura y nos dedicamos a hacer esto, a hacer ferias de libro. Y quiero decirles que es un placer estar de regreso en Iztapalapa porque la última vez que estuvimos aquí fue hace 9 años. Hubo un impasse de cultura, por lo visto, en los últimos años en Iztapalapa, pero ya regresamos y es un placer estar aquí. Y de verdad no saben qué gusto es compartir escenario con Marisol Gacé. Bienvenida a Iztapalapa, de verdad no saben qué gusto me da. Y cuando estuvimos dándole vueltas a esta charla, que por cierto, aviso, vamos a balconear a nuestra comadre, no más faltaba. Venía Fernanda Tapia, pido una disculpa, pero hubo una bronca con las grabaciones que tiene para los programas en vivo y no pudo llegar, pido una disculpa a todos. Y yo la verdad que les quiero decir, ustedes no se pueden imaginar lo complicado que es hacer una feria de libro, porque todos nuestros invitados, todos los escritores, todos los activistas, todos los actores, todos los invitados que vienen a una feria, vienen de manera gratuita, donan su tiempo para poder estar con nosotros, porque saben lo importante que es estar en una feria, lo importante que es promover los libros, ¿no? Entonces, de verdad agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo que estés aquí. Y cuando estuvimos pensando en qué íbamos a hacer con esta charla, yo pensaba que nos contaran un poco qué significa, que nos contaran esta idea de el humor como herramienta política. Tú eres una cabaretera hecha y derecha y es lo que usas y es tu base diaria, pero ¿cómo se combina el humor con la política? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy feliz de estar aquí. Gracias, mi querida Marina, por la invitación. Para mí siempre es un gozo poder hablar, y más del cabaret, como el cabaret que nosotras hacemos, que hacemos las Reinas Chulas desde hace 21 años. Eso merece un aplauso, 21 años haciendo cabaret. Se dice bien fácil, pero es un chorro de chamba. Empezamos a los 5, no hagan cuentas, por favor. La verdad es que todo inició, yo soy actriz de formación del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, pero allí en la escuela, pues las escuelas de actuación son muy rígidas, son esta cosa de tienes que ser una actriz que no se mueva, que el director te dice dónde moverte, tienes que escoger un texto y este texto tienes que leerlo 1000 veces, aprenderte el personaje, saber de dónde viene el personaje, qué hace el personaje, el iluminador te pone tu luz, y la carrera en sí es bastante como si fueras más o menos como un títere. Gracias al cielo encontramos a 2 maestros en el camino. Tito Vasconcelos fue uno de ellos y José Antonio Alcaraz, que Dios lo tenga fuego lento o diablo lo tenga. Era un hombre divertidísimo y maravilloso, ojalá que esté en una fiesta en el limbo. Y ellos nos decían, en México y en la UNAM sobre todo, no enterarte de tu contexto político es perder el tiempo. Si un artista no está ligado con su tiempo y no trabaja en pos de su política, de su historia, de su momento, no va a servir de nada. Así que yo les pido que abran el periódico y no sean huevones. Nos puso un regañón tremendo. Y a partir de ahí, hasta la universidad, yo abrí un periódico. La verdad es que yo era poco política y entonces me empecé a informar, empecé a entrarle como a todo el asunto de las huelgas, de las marchas, me empecé a interesar mucho. Mis papás, mi mamá sobre todo era bastante grilla, mi papá no, pero mi mamá nos decía que teníamos que tener una postura política, y entonces más o menos así como entre la universidad y lo que yo iba entendiendo de lo que era el teatro, dije, yo creo que me voy a dedicar a hacer teatro político. Esa fue como la primera idea que yo tuve. Después de pensar que el teatro político iba a ser lo mío, entendí lo que era el cabaret, pero el cabaret que hacemos aquí en México tiene que ver con nuestra carpa, que la carpa mexicana, la carpa es nuestra abuela. La carpa mexicana es el regalo, es el género teatral que México le regala al mundo, que es el único género que lleva la comedia, un punto de vista, un personaje arquetípico, y podemos recordar
no nos vayamos más lejos, personajes y actores como Tintán, Cantinflas, Vitola, todos estos grandes personajes que hacían carpa, que se trepaban. La carpa era, ya saben, estos teatritos donde te subías en un escalón y le decías al gobierno que chinga su madre el gobierno, ¿no? Entonces era como cuando el público en esos momentos pues no sabía leer, había mucho analfabetismo aquí en México, fungían como su periódico, como su informante, como el punto de vista que tiene el actor aquí es este y yo pienso, entonces vamos a hacer la revolución. Y luego empezó el teatro de revista, que era este teatro donde había un mago y luego entraban dos cantantes y bailaban y luego entraba y cerraba siempre el actor político. Y el actor político era el gran cierre porque era el que hacía reír a la gente con su pensamiento político, el que traía el personaje ya con un atuendo. Recordemos a Cantinflas cuando hacía el famoso cantinfleo que no decía nada y decía todo. Y entonces eso era el teatro de revista. Y entonces nosotras hicimos una conjunción de lo que era el teatro de la carpa con el cabaret alemán. El cabaret alemán de posguerra, que era también este teatro donde la gente construía a partir de la política underground, entonces era todo a escondidas, porque pues si los cachaban, los censuraban, los mataban, lo que menos te pasaba era que te metieran al bote. Y entonces hicimos esta mezcla, porque además hay un cabaret con K y un cabaret con C. Hay un cabaret que es más político, hablado, y hay un cabaret más cantado. Y nosotros hicimos la mezcla. Nuestros espectáculos siempre tienen música, siempre tienen canciones, siempre tienen, obviamente, una propuesta política ruda contra el gobierno y contra lo que se esté manifestando. Ahora que tenemos la cuarta transformación, exacto. Llevamos 7 meses pensando cómo va a ser ahora nuestra política, porque además nosotros no solo votamos por el cambio y por Andrés Manuel, sino que hicimos todo para que ganara. Llevamos desde el 2006 trabajando en pos de un cambio y de ver este México ya en la más terrible violencia y todo lo que ya sabemos, corrupción, impunidad, asesinatos, feminicidios, el horror. Y entonces, claro, lo primero que nos surgió hoy fue, no sabemos acompañar a un gobierno en transición, ¿no? O sea, toda esta cosa que ha surgido ahorita de la división del país y que están estos enojados y el coletazo del dinosaurio que está con todo, ¿no? Y sabemos cómo están los medios informativos, de qué lado están. Claro. Y es muy fuerte. Entonces creo que lo que tienen que hacer ahorita los artistas es entender en el momento histórico que estamos y aprovechar esta coyuntura que es importantísima. Y bueno, ahorita tenemos un espectáculo, por ejemplo, que lo estamos haciendo desde febrero, que se llama Coyoacán. Lo que hicimos fue hacer una parodia de Roma, agarrándonos de la fama internacional del maestro Cuarón. Lo que hicimos fue hacer la parodia, porque el teatro que tenemos está en Coyoacán, en Madrid. Y entonces lo que decidimos hacer fue hablar del trabajo del hogar, de las trabajadoras del hogar, y justo acompañando este momento también de Roma, que lanzó muy fuertemente como todo el programa para las trabajadoras del hogar, que ahora ya tienen acceso al IMSS, y todos los cambios que ha habido de leyes, que ha sido muy bueno gracias a la película de Roma. Entonces agarramos el momento histórico y hablamos de racismo, obviamente, con todo lo que pasó con Yalitza, que fue fuertísimo, y todas las agresiones que sufrió por ser una mujer, por ser indígena, por ser joven, ¿no? Racismo, clasismo, discriminación. Y también hablar de todo lo que pasó, por ejemplo, con las actrices que decían que no se merecía una nominación a los Arieles. Ya deja tú al Oscar que la hayan nombrado, era un escándalo, sino que ahora a los Arieles. Bueno, hicimos toda una revisión de eso y hay tantas cosas de las que tenemos que hablar ahora. Ya vamos a terminar temporada, por cierto, así que las invito. Sigue Roma, ¿qué días? Sigue Coyoacán. Estamos los viernes y los sábados a las 9:30. Los viernes y los sábados a las 9:30 en el Las Reinas Chulas y Fernanda Tapia, ahí andamos. Y justo hablamos de esto, hablamos del momento del racismo y del clasismo, de la discriminación, del trabajo del hogar.
y obviamente acompañado también con canciones, la música siempre maravillosa de Yuriev Nieves, que es un músico extraordinario, y nos acompaña un video también muy lindo de Sharon Toribio, y bueno, es un espectáculo muy divertido, la gente sale pensando también porque creo que algo que nos invita como herramienta el humor es como a pensar, es como, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Claro, yo he sido racista, sí, yo he sido discriminadora, sí, y cómo puedo yo desde mi trinchera, desde mi lugar, desde lo que me toca trabajar, empezar a pensar simplemente de mujeres explotando mujeres, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos a una trabajadora del hogar que si podemos pagarle menos lo hacemos? ¿Por qué no le damos vacaciones? ¿Por qué me hago mensa y no le doy su pago como debe ser? Porque quien limpia tu cochinada, Sí, claro. pues se merece todo. O sea, decíamos, imagínate un senador que le toque lavar los baños, él sabría ya cuánto tendría que ganar una trabajadora del hogar, ¿no? Me parece que dejamos como al final el trabajo que le toca hacer a otros, ¿no? Que pensamos poco en las otras personas. Y de eso a lo macro, pues, de ahora todos los que creen que van a perder como sus pequeños privilegios y que están tan enojados porque les toquen 5,000 pesos a unas personas en el campo, que digan, ¿por qué les están dando 5,000 pesos a los del campo? Es inaudito, ¿no? Porque no te están quitando nada. Y en fin, me parece que todo está hilado. Le están quitando a los que se robaban eso. Exacto. Están recuperando lo que Oye, se robaban, pero es que además y lo están redistribuyendo. ¿Qué datos últimamente hemos escuchado? A mí me parece increíble escuchen este dato que me parece 10,000 millones de pesos al año se gastaban los burócratas de altos mandos en sus seguros de gastos médicos mayores. 10,000 millones al año. Al año. Entonces, bueno, eso se quitó y se fue para el programa de Sembrando Vida, que ahorita ya llevan no sé cuántas millones de hectáreas que están sembrando, pero además es trabajo para hombres, para mujeres y para jóvenes en todo el país. Es brutal lo que se está haciendo. ¿Cómo han movido? Pero ese es solo un dato de toda la cloaca, ¿no? O sea, abres una pequeña puerta y todo lo que vemos es corrupción. Porque me decían el otro día, a ver, ¿qué tanto le aplaudes a Andrés Manuel? ¿Por qué tú siempre estás ahí diciendo que Andrés Manuel? Y yo decía, es que yo me levanto a ver las mañaneras, yo en tanto cabaretera, así, me despierto a las Yo no sé cómo tienes 7 hígado. de Yo no la puedo. mañana. Yo ni de milagro, no tengo hígado para ver la mañanera. Fíjate que yo me empecé a clavar mucho porque es tan asqueroso lo que nos dejaron los gobiernos anteriores. O sea, estos 3 últimos sexenios de verdad fueron escandalosos. Escandaloso el nivel de robo, de corrupción y de impunidad que vivió este país. O sea, el nivel de saqueo, claro que hay que componerlo todo. Entonces, por supuesto, hay mucha gente enojada porque no le ha caído su mensualidad, pero porque seguramente si te daban tus, no sé, 800, 900 pesos, es que alguien se estaba clavando 200 pesitos por todos los millones de tarjetavientes que había, y en todo hay lodo, en todo hay cochinada. Entonces, claro, todo esto pues lo podemos así platicar ahorita en una mesa de trabajo y sentarnos, pero creo que como mejor nos queda y como mejor me queda a mí es hacerlo en el escenario, con un personaje, con un victimario, pues, porque también podemos hablar de la víctima, nunca burlarnos de ella, eso siempre es como una parte muy importante, un eje vertical de las Reinas Chulas y del humor que nosotras hacemos es nunca burlarnos de la víctima, siempre ir con el victimario y a partir del victimario hacer la crítica. Y creo que esa es como la mejor arma que tenemos, la risa que es catártica, la risa que es adictiva. Además en el teatro que tenemos hace 14 años, se llama el Teatro Bar El Vicio, pues te echas un tequilita, una cerveza, entonces está la noche puesta con todas las atmósferas, está la noche, está el alcohol, está la diversión, está la risa, está el placer para las mujeres, que tú sabes que está vetado. Entonces, bueno, también hablamos del placer y del amor romántico, que también es algo que estábamos platicando hace rato, mi querida Marina, que hay que hablar mucho del amor romántico y hay que hablar del machismo. Y en algún momento de la vida a las Reinas Chulas se nos puso de frente el feminismo, lo cual fue maravilloso. Entender al feminismo como lo que es. A mí siempre me gusta decir que yo ya entendí que el feminismo
es esa cosa que dice que las mujeres también somos personas. Punto, no hay más. El feminismo lo que quiere es igualdad. Igualdad en salarios, en el mismo trabajo, que no nos mate un novio o un marido por pensar que somos de su pertenencia. Yo conozco a varias feministas que te ahorcarían por andar diciendo que el feminismo es igualdad. Eso es una de las cosas más graves que hay, que creo que nos ha sucedido, que es cómo se han ido rompiendo, ¿no? En diferentes, yo diría que feminismo hay uno, pero bueno, en diferentes feminismos, ¿no? Y entonces en donde de pronto te ponen contra tu propia, ¿no? Contra otra propia mujer, porque de pronto crees que el hombre que decidió acompañarte a una marcha de feminicidas, porque también le duele que hayan matado a una niña de 16 años, es tu enemigo. Tu enemigo, ¿no? Claro, me parece que necesitamos ir rompiendo esas barreras, claro, porque a él también le duele que hayan matado a una chava de 17 años. Por supuesto, si no invitamos a los hombres al cambio, difícilmente lo vamos a poder solas. Yo creo que, porque yo soy feminista radical, pero tengo un marido y tengo un papá y tengo un hermano que amo con locura y me parece que también esta cosa… Y que no excluyes en tu vida. Que no excluyes. ¿No? Yo creo que también las mujeres que dicen que odian a los hombres, pues no son feministas. Me parece que son machistas en el peor sentido. En el proceso, ¿no? Que están regidas por el patriarcado, que eso no puede ser feminismo. El feminismo es risa, es diversión, es explicación, es diálogo, claro, tiene que ver con todo un movimiento de cambio para todas y para todos, y creo que lo estamos trabajando de la mejor manera posible, porque también hay mujeres que dicen, no, yo no soy feminista por el miedo de que las tachen de quién sabe qué. Le digo, no, pero todo lo que haces es en pos de las mujeres, para que ganen mejor, para que no las golpeen en su casa, para educar a las niñas que no se embaracen en la secundaria, en fin, todo ese trabajo es un trabajo feminista. Entonces si eres, bueno, sí, pero es que no odio a los hombres, no, es que eso no es feminismo. ¿Cómo tocas eso en el cabaret, por ejemplo? ¿Cómo lo incluyes? Desde siempre. Creo que las Reinas Chulas, cuando entendimos más o menos hace como unos 10 años, yo creo que era el feminismo, en todos nuestros espectáculos tratamos de explicar. Tenemos un show muy, muy feminista que se llama Las Miserables, donde hablamos de la carta del hombre, la mujer, el ciudadano y la ciudadana, así, de largo. Y es un espectáculo muy padre porque había hombres que nos decían, ya entendí que el asunto es hombres y mujeres nos partimos la madre por igual, trabajamos en pos de tener felicidad. Y claro, no se trata de ver quién es más fregón y más y quién gana. No es una competencia ni es una carrera. Y en cuanto podemos entender eso todas y todos, yo creo que ahí ya va a empezar a pasar algo, ¿no? Me parece que nos falta mucho, obviamente, pero creo que llevamos un buen paso ya adelantado. Hay mujeres que ya incluso se adelantaron a nosotras, que incluso nos dieron el voto femenino, porque hace 50 y tantos años todavía ni siquiera podíamos votar las mujeres en este país. Claro. Hace apenas 50 y tantos años, creo que son 53 o 54, ¿no? Sí, y desgraciadamente, para vergüenza de este país, y lamento decirlo porque yo soy una de las mayores fanáticas de Lázaro Cárdenas, me parece uno de los personajes que más hizo por este país, pero en ese aspecto, por ejemplo, Lázaro Cárdenas fue uno de los que echó para atrás el voto en ese momento, porque ¿quiénes iban a poder votar? Las clases altas, nada más, ¿no? ¿Qué? ¿Que van a poder votar? No, bueno, ya se podía, la bronca es que con Cárdenas lo frenó. Lo frenó porque la opción en ese momento era pues que otra vez ganara como la posición más radical, porque las que iban a poder ganar pues eran esas mujeres que todavía estaban en sus casas, maridos que no tenían opción y que era un pensamiento muy cerrado, ¿no? Y desgraciadamente pues se nos fue para atrás 20 años, ¿no? Otros no sé cuántos años, la opción de poder votar, ¿no? Sí, me parece que en estos últimos 50 años ha habido como avances mucho más rápidos. Como ida y regreso. Sí, como que hemos ido entendiendo, y creo que ese es el trabajo, pues, entender que entre hombres y mujeres tenemos que trabajar juntos y juntas, y que eso nos va a hacer
pues agarrar la onda de cómo se pueda. Y creo que el humor ayuda mucho para eso, tener un personaje encima, un personaje político o un personaje arquetípico, un ama de casa, una policía, que hable de la corrupción, que hable de la impunidad que vivimos. Eso también nos va a ayudar como a romper. Lo que hace el cabaret es que rompe la cuarta pared. Entonces yo le hablo a mi compañera y a mi amigo y el público es el quinto personaje. Claro. En un espectáculo, por ejemplo, de Las Reinas Chulas. Interactúa y les vamos preguntando durante la obra. ¿Y cómo ven? No sé qué. No, que sí. Y el público se vuelve un personaje más donde hablan y donde nos cuentan y nos dicen. Porque es necesario hacer un diálogo todo el tiempo con el público y sobre todo en el cabaret, porque si no, no surge el cabaret, no pasa, pues no es cabaret. Y el cabaret es eso, es una discusión, es un diálogo cantado, apapachador con el público. Sí. Fíjense que yo me estaba acordando de una de las veces que más me he reído. Yo no sé cómo no me sacaron del vicio, o sea, de verdad, porque yo y tenía una amiga de esas de las que se trababa de risa, ¿no? O sea, de las que de pronto todo el mundo decía, respira, ¿no? Porque no respiraba del ataque de risa en una ida al vicio. Y me estaba acordando de una imitación maravillosa que hiciste de Beatriz Paredes. Y que era una cosa, no saben qué divertida, por ejemplo, se llamaba el personaje era Beatriz Paredes, ya se podrán imaginar. Beatriz Beatriz Pareces, se imagina. No, era una joya. Uy, esa tiene como 10 años, no, pues un chorro. Además, a ver, recuérdame si era donde salía Patinaba. Sí, claro, claro. Pero además salía patinando. Sí, claro, patinaba, salía. Que se había casado con César Nava y estaba el escándalo que se había gastado la partida secreta del PAN en su boda. Claro. Entonces salía patinaba con sus patines dorados de oro, con sus coletitas, es verdad. Y Tito Vasconcelos hacía la gaviota. Exactamente. No saben qué joyas. Imagínense a Tito Vasconcelos haciendo la gaviota. O sea, era de verdad una joya. Y yo me quedé pensando y dije, ¿qué personaje? Y eso se lo pregunté a los moneros también. Dice, a ver, entonces decía, ¿cuál ha sido el personaje que más les costaba, ¿no? Como a ellos dibujar? ¿Cuál ha sido como tu personaje político que digas, hijo, mano, ese está bien difícil de hacer, no inventes, ¿no? O sea, con ese no puedo. ¿Y a quién le entrarías en la 4T? ¿A qué personaje? ¿Quién sería el personaje? Mira, el personaje de los sexenios anteriores, había una obra donde yo hacía de Beatriz Paredes, pasaba a Elvester Gordillo. Ah, sí, no saben qué joya, ya me acordé, buenísima. Que me acuerdo que hasta me ponía yo un masking tape en el ojo para que me saliera acá el ojo de piraña. Híjole, yo de veras tenía que haber inyectado Botox después porque me quedó un ojo así de, ay, no voy a quedar, la maldición de la desgraciada maestra. Pero hacía yo de Beatriz, hacía a Elvester y luego ya al final hacía un cachito a la gaviota embarazada. Sí, sí, es cierto. Era así de, ay, sí, ese show era muy divertido. Se llamaba El coronel no entiende aunque le escriban. El coronel no entiende aunque le escriban. Es verdad, ese show tiene como 10 años. Y yo salía agotada de esas funciones porque hacer esos 3 personajes monstruosos en el momento de su monstruosidad misma. Claro. Justo fue en el sexenio con Peña Nieto, creo que eran los primeros años, por ahí del 2000, ¿qué habrá sido? 13, llevaba 10 minutos Peña Nieto, sí. Y estos ya estaban haciéndole. Hicimos varios shows. Ceci Sortes salía de Peña Nieto. Ceci Sortes se aventó los 6 años que decía, lo mejor de este sexenio de que ya se va este desgraciado es que ya no voy a hacer al personaje. No, pero ahora va a ser a Trump, entonces pues tampoco le queda mucho. Sí, bueno. Exacto, hace un Trump genial. Y fíjate que hacíamos esta obra, hicimos una que se llamaba Pesadilla en la Peña del Infierno, que además ese fue un espectáculo que nos fuimos de gira, nos fuimos a España y nos fuimos a Alemania, fuimos a Berlín y a Madrid, pero hubo todo una invitación a medios y nos decían, oigan, sí les vamos a cubrir medios, pero cámbienle el título, ¿no? No vayan a decir lo de Pesadilla en la Peña del Infierno. Y era así de, ¿pero cómo? ¿Por qué lo censuras si nos están llamando a la cuna del cabaret, que es Berlín, y a Madrid justamente por el título? ¿La censura en Alemania?
¿Por el No, título? Aquí. Cuando ya nos íbamos, no hombre, en Alemania nos entrevistaron en la tele y nos fuimos, llenamos los 3 días de un teatro hermosísimo en Berlín y también nos presentamos en el Teatro Shah de Madrid. No, nos fue increíble, pero la verdad es que yo creo que aquí era autocensura. Aquí era una gran autocensura y claro, la censura que vivimos pues era esta censura donde no existes. No hay nada, no nos volvieron a entrevistar en años, no volvimos a aparecernos después de la gira en nada. Yo incluso hace 4 años, ya 3 años y medio, pues nos corrieron del hueso, que teníamos este programa en W Radio y que fue un horror. Y todo, pues por hablar mal de Peña. Sí, fue un sexenio muy rudo, muy rudo. Fíjate que yo estuve con Fer Rivera Calderón ayúdenme, ya no me acuerdo en qué feria acabo de estar, llevamos 7 seguidas. ¿En qué feria estuve en Azcapotzalco, ¿no? Exacto, sí. Pero ustedes perdonen, pero es que literal llevamos una a la semana en Azcapotzalco. Y una de las cosas que le decía cuando lo felicitaba por el programa de Me Canso Ganso, una de las primeras cosas que puse en Twitter dije, a ver, lo único que les puedo decir es que Fer nunca va a aceptar una censura, ¿no? Y a la primera que lo intenten, va a salir a decirlo. ¿Cuántos conocen que se atrevan a hacer eso? No. ¿No? O que porque ya les cayó el programa se quedan calladitos, ¿no? Entonces yo de pronto decía, qué difícil y cómo tantos, yo no le llamaría actores políticos, pero que al final hacen política en sus propios espacios, dentro del cabaret, dentro de la música de protesta, dentro de las ferias del libro, ¿no? Pues vamos a seguir opinando. Y vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Y el humor, ¿no? Y el humor no solamente sana, ¿no? El humor, y me encanta esta frase, es como un bisturí. El humor puede sanar, pero también puede matar. Sí, puede herir. Hay humor que mata y hay humor como de repente podemos ver a un Chumel Torres que de ser un tipo tan brillante, tan divertido, que llegó de Chihuahua a hacer una gran cosa, de repente es cooptado ya por la derecha y por una lanota que le deben de pagar justamente la derecha para tirarle nada más a Andrés Manuel. Entonces, ¿a dónde se va ese humor? ¿Qué es lo que estamos buscando de un comediante? Porque también se va justo al lado contrario. No, entonces, y a la ofensa, ¿no? Y a la ofensa. A decirlo para herir y para ofender y para ofender joder, ¿no? Y el humor, de verdad, o sea, es el bisturí del humor que puede sanar a una comunidad entera y que también puede matarla, porque también está el humor que es misógino, que es homófobo, que es discriminador, y ese lo vemos en la tele. O sea, tú prendes la tele, estos programas de los stand-ups sí, y de las cosas estas que vemos. El otro día veía un programa que se llama Miembros al Aire y solamente contaban chistes de mujeres objeto, ¿no? De cosificar a la mujer y que la mujer… Yo decía, ay, Dios mío, y esto sí lo verá la gente, o sea, los niños, por ejemplo, de 13, 14 años que ven un programa así, claro, eso también educa y eso también maleduca. Y claro, ellos están contando chistes y todo el mundo está muerto de risa y dices, no, claro, pero… Te estás muriendo de risas porque ha de ser bueno, ¿no? O sea, lo que dijeron no era malo porque nadie lo regañó. ¿Y de qué nos estamos riendo, no? Y eso también es preguntarnos a nosotros qué tipo de humor queremos ver y qué tipo de humor hay que apagar la tele y en qué momento. Fíjate que uno de mis pleitos con mi marido tiene que ver con el humor permanentemente, porque él dice que no importa, que es catártico, que se necesita hacer, que necesitas decir las cosas, ¿no? Y que va a entrar por otro lado. Yo decía, uno de los mejores ejemplos de que hay que tener cuidado en eso, ¿no? En cómo se dicen las cosas. Lo vimos en la campaña de Estados Unidos con Trump, ¿no?
el de pronto burlarte de que, bueno, Ay, pues, ya se me cayó el café. de que tenían a un cuate, pues que nomás no tenía muchas luces, ¿no? Que hacía unas salvajadas, que decía salvajadas, que hacía, ¿no? O sea, que de pronto se le iba a las mujeres encima, que, ¿no? Y todos esos conceptos que uno pensaría, bueno, pues lo estás exponiendo como el más bruto, como el más misógino, como el más no sé qué. Lo presentaban en los programas de humor y se reían y le hacían, ¿no? Y le hacían así en la ardilla que trae en la cabeza, y, ¿no? Y de pronto, el que a un cierto tipo de personas nos podíamos reír de lo bruto que era, de lo malo que era, ¿no? Yo decía, sí, pero el 90% de los gringos o el 50% de los gringos no tienen ese nivel para entender que se están burlando. Es más, hasta les parece maravilloso, ¿no? Entonces, hay una serie, por ejemplo, que se llama VIP, ¿no? Que sobre el vicepresidente de Estados Unidos. Lleva 8 años la serie, o 9 años, ya no sé cuántos, ¿no? Entonces, al principio, hacían unos chistes de cómo podría ser el vicepresidente de Estados Unidos o cómo podría ser el presidente de Estados Unidos, misógino, machista, racista, un supremacista blanco, ¿no? Y claro, te partías de risa hace 8 años. Hace 6 ya no te daba tanta risa. Y ahorita están que lloran, porque haz de cuenta que lo que hicieron fue pues patrocinar un programa de cómo debería ser el presidente de Estados Unidos, racista, machista, clasista, y ponle todos los cistas que Así encuentres es. juntos, y además te lo aplauden. Claro, porque ahora en vez de hacer la crítica, lo que hicieron fue propaganda. Claro, entonces, y sin ellos quererlo, o sea, la verdad, porque el programa pues funcionaba bien, pero de pronto pues, hubo un 50% de la población pues que en vez de que el chiste sobre el niño pedófilo fuera una salvajada y entendieras el chiste, pues de pronto decían, no está tan mal, o no, bueno, no es tan chiste, y decías, auxilio, ¿cómo le explico que te tiene que horrorizar, no tiene que aplaudirlo, ¿no? Y eso pasa mucho. Yo creo que aquí en México hay comediantes maravillosos, extraordinarios, divertidísimos, pero que su contenido sigue siendo discriminador, racista, homófobo, misógino, y que eso no ayuda, porque claro, te ríes del chiste porque lo cuentan. Sí, claro, son muy buenos, muy divertidos, pero el contenido es lo que dices, chin, imagínate que le echara un pesito más de coco y que ese chiste no hablará diciendo que las mujeres tenemos que ser de cierta manera, o somos objeto, o somos cosa, o no valemos. ¿Qué tal que le pensara un poquito más y que también ayudara también con su humor y hacer un humor más inteligente, más profundo? Pues yo creo que serían comediantes de primer mundo. Fíjate que pensaba en una noticia que salió ayer o antier, terrorífica, o sea, yo la leí y decía, esto es como, yo no más, que era un chavito que de 16 años que se acuesta con una chavita menor que él, se graba, le manda el video a sus amigos, esto es en Estados Unidos, le manda el video a sus amigos, y en el video les manda un recadito diciendo, ¿qué pasa? Algo así como tu primera vez, ¿qué pasa si tu primera vez en vez de sexo fuera una violación? Y tal cual, lo escribe y se los manda, ¿no? Y bueno, si eso ya no te parecía lo suficientemente terrorífico que un chavito de 16 años piense que su primera, ¿no? O sea, eso, tienes a los jueces justificando, porque claro, es un chavito de súper buena familia, en súper escuela gringa, con muchísimo poder los papás, ¿no? Entonces tienes a los jueces justificando y diciendo, bueno, pero es que lo escriba no quiere decir que haya sido eso, solo tuvo sexo con la chava, y dices, oye, él o sea, lo está admitiendo, ¿no? Y dices, ¿qué hacemos? ¿En qué momento, si le aplaudes eso al escuincle de 16 años? Bueno, no te vayas más lejos. Se va a normalizar, ¿no? El caso que tenemos ahorita con los Salinas, con Emiliano Salinas. Con Emiliano Salinas. Hijo de Salinas de Gortari de Nexium, que es una secta que hizo con trata sexual, y además trata con la élite, con las chavas más ricas de México.
¿Y qué es esto? Bueno, pues hicieron una secta, les daban un curso de ¿cómo le decían? ESP, programación neurolingüística, y les lavaban el coco y luego les decían, pero vente a la secta a Albany, Estados Unidos, y paga un boleto carísimo. Además, el curso creo que costaba 60,000 pesos el primero. Y entonces iban enredando a estas mujeres hasta que les hacían programación neurolingüística y las desnudaban y les sacaban una foto. Y a partir de ahí empezaban a extorsionarlas y a decirles, voy a enseñarle a tu marido que tengo esta foto tuya encuerada, y entonces si no me traes a 10 niñas más. Y de repente se hace, y claro, esto no lo pasa el Reforma, que es Rosa Laura Junco. Rosa Laura Junco, que es la hija del dueño del periódico Reforma, le cuentan esto, que su hija está en esta extorsión, y es por eso que agarran a Keith Raniere, que es el tipo que está en Estados Unidos, el líder de la secta, que le decían de vanguardia. Al tal Vanguard, al Keith Raniere, lo agarran aquí en México y lo extraditan hace 2 años. Lo protegieron. Lo protegieron, como ahorita Emiliano Salinas, que además ya se fue a guarecer a Cuba porque lo está buscando Estados Unidos, y Estados Unidos no se anda con las ramas, y con todo el poder de Estados Unidos, aunque seas el hijo de Salinas de Gortari, ojalá que pague, porque es increíble, ¿no? ¿Cómo pasan estas cosas? Y claro, eso sí, claro, ahorita nos hemos ido con las redes informando, y ahora… Sí, pero el periódico en fe no te cuentan. Ningún medio cubrió una noticia tan espeluznante y tan alarmante como NXIVM y los niños. Los de la élite. O sea, trata de personas de élite. Y niños, porque además en medio de esto… O sea, hay una carta de mujer en donde dice que casi como le entrega a los niños al… No, es que le dicen a la hija de este hombre, si no traes a tantas mujeres, entonces pues vamos por tu hija, ¿no? Porque ella ya estaba metidísima en rollos muy tremendos, ¿no? Y además muchos actores y actrices de Hollywood. No, es una cosa asquerosa. ¿Dónde está? ¿Por qué de pronto? Y le quería preguntar alguna vez a algún psiquiatra, ¿por qué de pronto qué está pasando en la mente de los hijos de los hombres más poderosos de un país toman un curso para tener poder? Claro, donde ¿dónde está el chip? Eres el hijo del niño más poderoso, ¿qué te falta? ¿No? Que estás tan convencido que vas y te metes a una secta donde te van a dar todavía más poder. Yo no sé si ustedes escucharon la nota con Carmen Aristegui, pero habla una mujer con nombre anónimo donde les enseñan a pensar que el dinero es lo único que vale. Claro. Y que si tú tenías una contradicción con eso de, bueno, no creo que el dinero sea lo más importante, era así de, cállate, ¿no? O sea, no, tú no opines y el dinero es lo más importante. Oye, qué terror, yo ahí ya hubiera sentido terror, ¿no? Pero me parece, y además creo que aquí en México tomaron 11,000 personas ese taller. Imagínense qué pánico, ¿no? De entre intelectuales, ¿cómo? Sí, claro. Sí, ahorita abrimos, si nos dan micro claro por ahí, sí. abrimos ahorita preguntas. Claro que sí, ahorita todas las que quieran. Pensaba, ¿cómo tomas un tema así de fuerte? O sea, regresando, por ejemplo, a esta idea de carpa y de que pues les toca informar. Por supuesto. O sea, porque al final o sea, parte del humor también es informar lo que no nos están contando, ¿no? Exacto. O sea, pasamos de que no informaban porque no podías leer, ¿no? Ahora te informo porque lo que te estás leyendo es falso, entonces te tengo que contar ¿no? La versión real, porque la del periódico es está chueca. Ahorita que estamos en el vicio con Coyoacán, terminamos el 13 de julio, luego hay 2 fines de semana con un espectáculo muy lindo de Nora Huerta que se llama Petit Cabaret, pero después de eso estrenamos un espectáculo que se llama Indecente Caramelo Varieté,
donde vamos a hablar, tenemos un sketch porque va a ser como una revista donde hay cuadritos, sketches, música, canciones, hasta ya dijimos que va a haber una changa, pero no es no es un animal que está prohibido, sino que una changa payasa que será una reina chula seguramente, pero ahí vamos a tener un sketch que va a hablar de NXIVM y de los Salinas. Porque también, o sea, claro, todos los temas los puedes agarrar para deconstruirlos y volverlo humor para pasar el mensaje. ¿Les parece que abrimos a preguntas? Adelante. Sí, buenas tardes. Me pareció interesante el hecho de hablar de el humor en la política y por eso me quedé. Y entonces me sale la inquietud. Yo trabajo como profesor de preparatoria en Veracruz, pero este asunto del humor a veces me ha confundido. El humor es burla, y ¿saben por qué se los pregunto? Porque en México yo veo que alguien se cae y te ríes, cuando lo normal sería decir, chale, qué madrazo se dio, pero no reírte. Y entonces yo veo eso, de que si ves que se caen, que se golpean, la gente se ríe. Y lo remito rápido a aquel sketch del Wash and Wear y el mostachón, que era humor de los polivoces, y te reías de cómo le partía la madre el rico al obrero. Entonces mi inquietud es, ¿se tiene que educar para el humor? Yo creo que sí, yo creo que el humor, sobre todo ahora que estamos entendiendo que el humor es una herramienta y que puede ser un bisturí que sana o que mata, creo que el humor que tú quieres fomentarle a tus alumnos, pues es el que sane. Porque claro, el humor que mata es, yo agarro una pistola y le hago ¡pum! Y lo mato y se ríe la gente, pero ¿qué construye ese humor? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que... ¿De qué te quieres reír con tus alumnos o de qué quieres que se rían tus alumnos? ¿De un chiste misógino? Pues prendes la tele y te ríes del chiste misógino. ¿Pero qué va a aprender tu alumno ahí? Que las mujeres son una cosa de su pertenencia y que puede matarlas. No creo que de eso se trate el humor del que tú quieres que se rían tus chamacos. En cambio, un humor más inteligente podría ser darle la vuelta a una noticia, ¿no? O sea, ¿cómo podrías tú decirle a un alumno y explicarle qué es un chiste misógino? Y ahí está, según yo, el chiste de contar un chiste, que no tiene que discriminar, que no tiene que ser racista, sino que un humor inteligente es el que va a hacer catarsis con alguna inteligencia y alguna crítica importante a lo que tú quieras, de lo que se rían tus alumnos. Porque claro, es muy fácil hacer un chiste para denostar, burlarte, ¿no? Pero pues eso no te hace crecer, no te hace decir, esto me gustó, ¿no? Reflexionar lo que vemos en la tele, ¿no? En cambio, yo creo que si tú dices, a ver, cuéntame un chiste. Yo soy la peor para contar chistes, pero un día llegó un sobrino mío y me dijo, te quiero contar un chiste. Y yo decía, chin, va a ser un chiste misógino. Y le voy a decir, no cuentes ese chiste. Y me dijo, a ver, tía, le dice Pepito a la maestra Pepito, a ver, Pepito, tengo aquí 5 manzanas en esta mano y en esta otra tengo 6 naranjas. ¿Qué tengo? Y entonces Pepito le contesta, unas pinches manotas, maestra. Claro, ahí le das la vuelta, no estás diciendo nada, no estás contando un chiste donde las mujeres salimos perjudicadas, es una cosa que le da la vuelta, te ríes, te parece gracioso lo que está contando, pero no estás como haciendo menos a nadie. No te estás burlando por la etnia, por la raza, por la religión, por la creencia, por el estatus de nadie. A mí, en lo personal, yo, por ejemplo, cuando dicen, no, es que los stand-ups de ahora, ¿no? Que sale la chava que es gordita y todo el chiste es burlarse de ella por ser gorda, ¿no? Yo digo, es que no, eso no te ayuda a ti porque estás fomentando el estereotipo de que ser gorda está mal. Yo platiqué muchísimo con una actriz además maravillosa que hacía estos chistes de mi mamá, no sé, no me acuerdo, pero eran terribles, ¿no? De todo el sufrimiento que ella tenía de ser gorda y además burlarse de ella misma y luego y decir, pues además la he pasado de la fregada, ¿no? Entonces no construyas eso, constrúyete un personaje donde esta gorda que tú eres sea feliz.
A ver, o sea, cambia el juego. ¿Por qué me vas a decir que sufres y además te burlas de ti misma? Eso para mí no es un humor padre. Me deprime, porque además, ¿qué es lo que genera? Que la gente diga, sí, claro, si está gorda, pues está triste y está fea, ¿no? O sea, otra vez te ponen el estereotipo de cómo debe de ser una mujer, que tiene que ser delgada, rubia, blanca, guapa. No, pues hay que destruir esos estereotipos y construir otro tipo de humor y agarrarte el humor por otro lado. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero pues siéntate a escribir un espectáculo donde reivindiques a la gordura y digas, a ver, ¿por qué estoy gorda? Pues porque me enseñaron a comer así, porque solamente me alcanzaba a comer esto, o porque no tengo disciplina, o porque así soy feliz, o porque así somos. Esta es nuestra constitución y así somos, ¿sabes? Como, pues échale coco por otro lado. Entonces me parece que sí podemos arrancar con otro humor como un arma política, como un arma de cambio, incluso en el salón. A lo mejor si tú te avientas un chistín al empezar o al salir, tus mismos alumnos pueden decir, el maestro es lo máximo, y te van a recordar siempre por hacerlo reír. Y me parece, bueno, a mí el maestro que me cambió la vida fue el que me dijo, abre un periódico, entérate de qué pasa en tu país, abre un periódico y di, o bueno, ahorita los periódicos que tenemos pues son una basura, o a qué youtuber o a quién sigues que hable algo, que diga algo padre, que te guste. Y a partir de ahí, creo que eso, como hacerlos curiosos, y a partir de la risa puedes entrar mucho más. Nosotros hacíamos una cosa muy maravillosa que se llamaban los empoderamientos indígenas y campesinos, y nos íbamos a todas las comunidades, fuimos 4 años. Y el primer día, pues ya sabes, una psicóloga empezaba a hablar de la autoestima, de la comunicación, de la toma, de la comunicación clara y directa, de proyectos productivos, y todas las alumnas estaban, porque eran lideresas de las comunidades indígenas. Pero al segundo día, duraba 6 días el encuentro, y al segundo día hacíamos un espectáculo muy divertido, que era como la representación de una familia con la mamá que trabajaba de sol a sol, ya sabes, cargando así casi la cama. Un show muy divertido. Y las mujeres empezaban a reírse un poquito el primer día, ¿no? Así se oía de lejos, con una risa que hasta se aguantaban para no reírse. Al segundo día, risas más fuertes. Al tercer día ya era un carcajadón de todo el mundo, y oías los pasillos, las clases. O sea, la risa lo que hacía era la catarsis, y ya todas las mujeres al tercer día levantando la mano, opinando. Y eso para mí es la risa. Ese es el arma del humor, que te relaja, que te invita a que te relaja, te libera, ¿no? Y además la risa es adictiva. Entonces, pues claro, quieres más. ¿Qué te pasa con un cuate o con una amiga que te hace reír mucho? ¿No? Porque hay personas que te despiertan lo bueno, y también hay personas que te despiertan lo malo. Pero estas personas que te despiertan lo bueno, que tú dices, siempre que veo este cuate, quién sabe qué me pasa, que me pongo bien chistosa, ¿no? Y que me saca el tonto que llevo dentro. ¿Y cómo acabas de esas reuniones? No, feliz. Feliz, ¿no? Que dices, ay, ¿por qué no veo más a esta persona que me hace reír tanto? Creo que eso nos tendría que pasar en las clases, ¿no? O sea, me río en mi clase, entiendo, puedo levantar la mano y no me van a decir, el tarado preguntó otra vez, ¿no? Creo que eso hace también el humor. Pensando en su pregunta, me quedé con dos historias que me venían a la mente. Una es cómo nos han maleducado en este país a reírnos de las cosas que no debemos, y eso se lo escuché una vez a Marisol diciendo, vean El Chavo del Ocho. O sea, El Chavo del Ocho es búrlate, exactamente, ¿no? Del estereotipo, de la popis, del ñoño, del niño pobre, del no sé cuánto, ¿no? Y bueno, ¿cuántos años después les seguimos aplaudiendo el chiste? ¿No? Y no aprendemos. Y pensaba en cómo le damos la vuelta, ¿no? Y me acordé de una situación que hubo que a mí me pareció que los chavos la resolvieron muy bien, y que bueno, ya sabes, todos salieron así de, qué pano, y como qué drama, ¿no? Y yo decía, no, hombre, los chavos lo resolvieron muy bien. Había unos grafiteros, había como un encuentro de grafiteros, y salió una chava, esta Babelina, ¿no? ¿Cómo se llama?
mamoncísima diciendo, claro que lo que ellos hacen no es arte, porque yo me siento en la vida de esas que se sientan superior a todos y que los pendejeó horrible, y perdóname, pero lo que hacían los chavos era para quitarse el sombrero, ¿no? Y además, claro, en ese tipo de encuentros que son tan brillantes, que a los últimos que invitan son a los chavos que están haciendo, ¿no? O sea, quieren a 17 que opinen del trabajo, menos al chavo que es el que hace el trabajo, ¿no? Y entonces, pues no les daban, o sea, no podían entrar al encuentro en donde hablaban mal de ellos. ¿Cómo lo resolvieron? Muy fácil. Cuando salió la chava, le echaron un pastel en la cara. ¿Qué hace? ¿Por qué es un a ver, ¿de dónde salió la idea de los pastelazos? Pues de los payasos. ¿Qué están diciendo? Eres una payasa, mija. ¿Sí? O sea, deja de decir payasadas. No fue una agresión, no la golpearon, no le insultaron, no le tiraron un zapato, por ejemplo. Es muy simbólico lo que estás haciendo. No le aventaste agua, no, le tiraste un pastel en la cara. ¿Por qué? Pues porque lo que estás intentando decir es que eres una payasa, ¿no? Entonces me pareció un muy buen ingenio de parte de los chavos, ¿no? Como para decirle, a ver, o sea, no nos invitan, no nos pelan, no nos dicen, no nos quieren, nomás nos insultan. Nomás nos critican. No, pues perdón, pues pastelazo en la cara, ¿no? Entonces me parece que hay que ir buscando otras maneras, ¿no? Y hay que ir aprendiendo un poco de qué nos queremos reír, ¿no? Yo de pronto decía, bueno, a ver, siempre te lo han dicho, cuando llega un exhibicionista, ¿no? Y se abra la gabardina y te enseñe todo, pues ¿qué es la mejor arma? Atacarte de risa. Si te asusta, ganó él, ¿no? Dale la vuelta y pártete de risa. Y le dices, ¡ay, qué chiquita! ¡Ay, ternurita! ¿Me puedo tomar una selfie? O sea, le partes. Entonces, cámbiale la idea de qué es lo que te estás burlando y dónde, ¿no? Entonces, si la idea es, nos burlamos porque se cayó, date media vuelta y búrlate del que no le ayudó a levantarlo. ¿En dónde das clases? ¿No? ¿En dónde das clases? ¿En dónde das clase? En Veracruz. Muy bien. Es que nosotras en El Vicio es un teatro, no es un teatro privado, obviamente es un teatro independiente. No tenemos subsidios de ningún lado, entonces el boleto es caro, el boleto cuesta 400 pesos para la función de lo que sea, pero para universidades públicas tenemos el 80% de descuento, no el 50%. Pagan 80 pesitos wow. Los chavos. Y de plano cuando han llegado y nos han dicho, oigan, no traemos dinero, los dejamos pasar, porque creemos que todo el mundo tiene, pues, ahora sí que si tienes ganas de venir a ver cabaret hay manera de que entren. Yo quisiera, antes de despedirnos, mi queridísima, invitarlas. Ay, sí, vamos, invitarlas e invitarlos a todos que vengan al Vicio. Es más, con su credencial del Iztapalapa, ¿no? Claro. Y si no traen la credencial de Iztapalapa porque vienen de otra alcaldía, pues vénganse y digan que estuvieron aquí en la Feria del Libro y que nos oyeron aquí a Marina Taibo y a su servidora y les hacemos un 50% de descuento. Nomás nos quedan 2 semanas. Así que cáiganle, por favor. Pero es un aplauso. A todos. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Buenas tardes. Se oye. Buenas tardes. Voy a como reflexionar ahorita al asunto de cómo se iba a educar para hacer el humor y reírse del chiste que se quería realizar, ¿no? Entonces, eso viene de la cultura de la educación desde los padres a los hijos, ¿no? Porque hace una tontería un niño o se cae o dice groserías, sinceramente, y les aplauden los padres. Dice, a ver otra vez, niñito, a ver otra vez, te ves bien lindo. Ahí empieza a burlarse de la gente y a hacer barbaridades, ¿no? Para que el otro se burla, ¿no? Y todo eso. Bueno, Pau, la pregunta para Marisol, acerca de tu carrera, o sea, tú vas haciendo personajes y si quieres, con el personaje quieres reflejar y dar a entender que para que se ría la gente, ¿no? ¿Nos podrías platicar aquí entre el público 3 momentos en los que tú no querías que la gente se ría y se rió en un así inesperado? Por favor. Sí, por ejemplo, fíjate, me pasó hace muy poquito que hago un personaje justo en Coyoacán, que es la parodia de Roma, que hago a Sobek.
a Sobek, que te acuerdas que en la película de Roma entrena a los halcones. Yo lo que hago ahora es que entreno a 5 personas para que mañana vayan a matar chairos, ¿no? O sea, como que hago, hay una mezcla. Y entonces un día se subió un cuate, porque además yo lo que trato de hacer es preguntarle a la gente, ¿quién es chairo? Entonces la gente levanta la mano, yo soy chairo. Y entonces le digo, mira, a esos 2 te los agarra y así. Y un día pasé a un cuate que él dijo, yo sí me echaba un chairo. No, yo sí odio a Andrés Manuel. Y entonces, por más que yo trataba como de darle la vuelta al chavo, él me decía, no, yo sí, mañana sí salgo, a mí sí me estás entrenando. Yo sí me los madreo. Sí, y entonces yo trataba, seguía como volteándole el chiste, diciéndole, eso, muy bien, y el cuate como que no entendía la ironía. Él estaba con que sí, él mañana iba a ir a madrear chairos a donde se los encontrara. Y eso fue, o sea, como que todavía al final, porque claro, al final digo una tarugada, pero no se las voy a contar porque tienen que ir a ver Coyoacán, pero por más que traté de voltearle la tortilla al cuate y de decirle, de hacerme pasar yo como por la lista diciendo estupideces, él decía, sí, vamos, y mañana nos los echamos. Claro, es lo que decía yo con Trump, ¿no? O sea, le parecía Así maravilloso lo que decías en vez de que fuera una salvajada. Le parecía maravilloso en vez de que y claro, la gente se moría de risa y me gritaban tarugadas, pero él sí estaba muy creído en que este personaje estaba haciendo algo correcto. Claro, qué difícil. Sí, pero y creo que al final se fue muy enojado porque entendió. Entonces se peleó incluso con la gerente así de quiero el dinero de regreso y mi gerente le dijo, no, bueno, no, te quedaste a ver todo el show, oye, si te hubieras ido a la mitad a lo mejor te lo regreso, ¿no? Pero se fue muy enojado. Esa acaba de ser hace muy poco, hace como 3 meses y me quedé pensando así como, no me imaginé cómo cayó este hombre acá, porque pues si alguien va al Vicio a ver un show de las Reinas Chulas, según yo pensaría que ya sabe más o menos a qué va, ¿no? Es un show de izquierda. Capaz que era una cita. ¿Cómo? Imagínate, era una cita, lo llevaron de cita ciega. Exacto, quién sabe qué. Esa fue una. A ver, otra. Hago un monólogo de Buda. Sí, buenísimo. Ay, hermosa. Donde, bueno, ese es un monólogo que hago con la gente, o sea, ese no hay un momento donde deje de hablar con la gente, incluso aparezco entre la gente, hace la aparición Buda que se equivoca y en vez de Buda. De Buda. No, la tienen que ver, por favor. Es una joya. Voy a dar función. Se me apareció atrás, no saben el grito que pegué, no saben cómo me divertí. Es una joya haciendo de Buda, por favor. Vengan a ver mi Buda porque voy a estar en el Foro del Tejedor el 29 de agosto, jueves, a las 9 en el Foro del Tejedor que está ahí en Álvaro Obregón. Ajá. Es una única función porque además ya había yo matado al personaje, pero me ha rogado el programador de ahí es bien padre. Pero estaba yo en Buda y entonces yo le tiro a todas las religiones y empiezo a decir, pero hay un momento donde hablo un cachirrín de Jesús y había una monja en primera fila y entonces la monja así levanta su manita, ¿no? Levanta su manita y me interrumpe y dice, perdón señor Buda, no yo, ay, ¿qué? Me rompió por completo porque pues que me digan así, perdón señor Buda, no soy Buda, no soy Marisol, estoy haciendo un chiste. Y ella quería hacer como un diálogo, ¿no? Y decía, es que todo lo que estás diciendo es verdad, yo soy monja, pero si es cierto, no nos dejan ser sacerdotisas. Y empezó a quejarse muy amargamente del catolicismo con Buda, con el señor. Y me decía, señor Buda, pasa la palabra. Y yo decía, ¿en qué momento rompo para decirle, es un chiste, ¿no? Pero me gustó mucho al final porque incluso me dio la mano y estuvo muy chistoso, pero es otro personaje también que ella pues como que se clavó con que yo era Buda y vámonos tendidos como bandidos, ¿no? Así. Y otro que ese no estuvo tan gracioso, de hecho no estuvo nada gracioso, hacíamos un espectáculo que se llama La Banda de las Recodas, donde hacer a unas narcotraficantes hace 10 años, pues era de risa loca. Ahorita ya lo haces y es como lo más políticamente incorrecto. Pero hace 10 años éramos 4 narcotraficantes y dimos función en Hermosillo. Y
al final un señor llegó y dijo, somos 4 actrices que hacíamos de gruperas, ¿no? Con nuestros sombreros, unas pelucotas, unas faldas así, un vestuario precioso porque es con zarapes y rebozos de seda de la falda y unas bototas de tacón. Y al final llegó un señor a decir, quiero contratar al grupo. Así de, no, es que mañana tenemos función de otra cosa en México. No, me vale gorro, yo quiero contratar el grupo para la fiesta de mi abuelita. Quiero que canten Y era así de, no, es que no son un grupo versátil, señor, es un concierto, son actrices, no son cantantes. Yo quiero contratar al grupo. Y tuvimos que salir, ahora sí que por la puerta de atrás, a escondidas una por una, sin la peluca y sin las botas y corriendo hacia la camioneta porque el cuate estaba furioso ya con sus guarros ahí, y esa fue otra también horrorosa donde él decía, yo quiero al grupo versátil para la fiesta de los 80 años de mi abuelita. Y que él decía que éramos grupo versátil. No, pues somos 4 payasas que cantábamos ahí con zapateado y todo, pero sí, esa sí estuvo horrorosa. Adelante. Rapidísimo porque ya se acabó el tiempo. No, al revés, vamos bien, tenemos más tiempo. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Yo sé de su trabajo, todo lo que hacen, desde escribir, su vestuario. Bueno, incansables, de verdad. Trabajan demasiado. Y mi pregunta va en este sentido. Tú mencionabas que se habían ido a Alemania y a Europa, ¿no? Y yo siento que aquí realmente no las valoramos como debería de ser, de verdad. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque el cabaret es un género muy difícil, muy difícil. Y ustedes se han mantenido, de verdad, muchas felicidades, señor Buda. Y qué bueno que vas a hacer de nuevo el personaje, es maravilloso, como todo lo que han hecho, de verdad, felicidades. Ay, muchas gracias. Y un abrazo a Tito, se le extraña. Claro que sí, ahí tiene su antro, ahí en Amberes, el Yaucali Cabaret. Ahí tiene espectáculos también fines de semana, jueves, me parece que desde el jueves, viernes y sábado. Así búsquelo en Twitter, Yaucali Cabaret, y ahí está. Y yo creo que lo que pasa que creo que el cabaret es un género muy devaluado. Ahora es que la gente ahora va más que antes, y creo que las redes nos han ayudado mucho para que el teatro, pues para que vaya la gente, y yo creo que ya como que hemos ido cooptando personas, que lo que necesitamos es que vaya la gente, hacer como más promoción. Y ¿por qué no podemos pagar ni un comercial en la tele, en la radio? Es como muy la complicado. brigada, dependen de las redes, ¿no? Exacto. Y yo siempre digo, a ver, lo que hace la brigada es hacer red de información, ¿no? Entonces, o nos promocionamos todos entre todos, ¿no? O no logramos salir, porque yo cada vez que ves cuánto cuesta un anuncio, dices, no, pues mejor hacemos 3,000 libros para regalar, ¿no? Porque pues olvídenlo. Y creo que nuestra mejor promoción siempre ha sido la de boca en boca. Creo que la misma gente se encarga también de hacernos mucha promoción, y que eso nos ayuda mucho a jalar a más personas. Y además, pues es que hemos crecido mucho. Ahora mantenemos a 27 familias. Las 4, que empezamos siendo las 4, luego ya 6, luego 8, ahora somos 32 personas. Entonces, bueno, pues es increíble lo que hacemos, pero gracias, y también gracias a las personas como tú que nos apoyan y que nos echan porras. Gracias. Oye, y vengan a ver Coyoacán. Si no hubiera sido cabaretera, ¿qué hubiera sido? Digo yo, ¿no? Pues a ver, ya se vale, ¿no? Yo, sí, quién sabe, la verdad es que, a ver, si no hubiera sido cabaretera, mi papá siempre me decía que yo tendría que haber estudiado relaciones internacionales o alguna cosa ahí. Yo por creo pata que de perro. para andar seguro. de pata, sí. Básicamente. Mi segunda opción, como lo que más me gusta en el mundo es viajar. Viajar, igual que yo. Yo creo que hubiera hecho algo para conocer mucho más mi país y, por supuesto, otros países, pero viajar por este país que no me la acabo, ¿no? O sea, cada lugar que vamos, qué hermoso país tenemos. Pero yo creo que algo así hubiera sido. Que nunca hubiera sido. Yo creo Dios que me libre. doctora nunca hubiera sido. A mí esta cosa de la sangre o del dolor, me muero. No, Sí, no hubieras nunca hubiera sido, creo que, médico. ¿Vienes de una casa lectora? ¿En tu casa se leía? Mi mamá leía mucho. Sí, mi mamá leía mucho. Yo la veía leer porque además ella estudió pedagogía cuando yo tenía
de mis 4 a mis 9 años, mi madre se echó la carrera. Entonces, pues sí, la vi leer todas las noches y los fines de semana y hacer la carrera, terminar la carrera y luego arrancar una maestría. Entonces sí, me tocó una madre lectora. Mi papá no, porque era el proveedor, ¿no? Era el que no estaba, el que trabajaba de sol a sol. Y pues cuando llegaba nada más quería cenar y dormir y abrazarnos, darnos un beso y ahí se ven, ¿no? Y desaparecer. Pero sí tuve una madre y una abuela muy lectora también, que además aprendía poemas de memoria y todo el tiempo nos los decía, ¿no? Y entonces estábamos comiendo y de repente la abuela se echaba ahí un poema en plena comida y todos, ¡ay, la abuela!, ¿no? Increíble. ¿Te acuerdas cuál fue el libro que te convirtió en lectora? O sea, es el libro en donde ya te cayó el 20 que eras lectora, que a ti te gustaba utilizar una parte de tu tiempo consciente, ¿no? Para disfrutar la lectura. Muy grande. Yo creo que fue en la secundaria cuando leí el gesticulador de Usigli. El gesticulador. Wow. Me enamoré de ese libro en la secundaria, pero me enamoré. Y después, muy poquito tiempo después, leí La Celestina. Pero me acuerdo que cuando leí a Rodolfo Usigli y a Susana y los jóvenes de Ibargüengoitia, empecé como a querer leer más. Y no me encontraba algo tan divertido y tan impactante como el gesticulador o tan divertido como Ibargüengoitia, y yo siempre como que empecé a leer para volverme a encontrar algo que me agarrara tan increíblemente. Pero fíjate que hace poco tuve la experiencia maravillosa de fuimos a actuar a Nepal. ¿A Nepal? 40 horas de Muy vuelo cierto. a Nepal, entre maravilla. India y China. Fuimos a hacer un show en inglés, fue una locura porque además hicimos un show muy mexicano en inglés. Wow. Ya me leí 100 años de soledad. Ya. Va a Pues estar con... vamos a dar un fuerte aplauso a Marisol Gacé. Exacto, les pido por favor un aplauso enorme a Marisol.